Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos que hoy nos acompañan en el conversatorio virtual 5 Reformas en Acción del Foro Liberal de América Latina. Mi nombre es Jorge David Chiapas, yo soy vicepresidente del directorio del Foro Liberal de América Latina, representante por Guatemala, y yo desde acá, desde Ciudad de Guatemala, pues dándoles nuevamente la bienvenida, siendo hoy su anfitrión en este nuevo conversatorio que tenemos todos los miércoles en este mismo horario a través de esta misma plataforma y también en Facebook Live. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan, tanto en la sala de Zoom como en la red social de Facebook. Hoy, pues como siempre, vamos a tratar de compartir un tema que te va a ayudar a desaprender estatismo, aprender liberalismo clásico. Y el menú de hoy, pues tiene una fuerte dosis de inspiración para la acción política y muy específicamente, pues hacerte una invitación desde ya. Hoy 7 de octubre del año 2020, ¿no? Todavía pues muy temprano vamos a empezar a hacerte una invitación a nuestro sexto foro liberal de América Latina, el cual celebramos todos los años en torno al 19 de marzo, esta fecha que es emblemática para nosotros, porque un 19 de marzo se salió a luz la Constitución de Cádiz, la Constitución política liberal clásica de mayor antigüedad y que bueno, consagrara los principios de gobiernos limitados, de mercados libres y de propiedad privada. Y entonces, pues hoy 7 de octubre, vamos a empezar a hacerte esa invitación para que no te pierdas, para que agendes desde ya tu participación en nuestro sexto foro liberal de América Latina. Vamos a hacer un pequeño recuento de la historia que tienen nuestros foros liberales, nuestros encuentros anuales en el continente y como plataforma de partidos y líderes políticos liberales. Y vamos a compartirte pues a qué vamos a nuestro sexto foro. Ese es precisamente el título de nuestra conversación del día de hoy. Y bueno, vamos a poder compartir, como siempre, con el profesor Alberto Mansuetti y también con algunos amigos, colegas políticos de otros países como Ecuador y Uruguay, muy puntualmente. Nos estarán acompañando con algunos comentarios y un intercambio de experiencias. El chileno José Andrés Aguilera y el ecuatoriano León Quintana. Y vamos a compartir también algunas novedades, algunas noticias en torno a nuestro proyecto político de cambiar el sistema de gobierno y economía que prevalece en nuestros países, ese sistema estatista que nos empobrece, que nos mantiene en la ignorancia, que genera pobreza, corrupción, violencia y que pues nos mantiene pues prácticamente de rodillas, ¿no? El Estado, el estatismo nos tiene de rodillas y nosotros pues proponemos poner de pie a las familias latinoamericanas y poner al Estado en su lugar. Y en ese sentido pues proponemos justamente transitar al capitalismo para todos. Este es el sistema de gobierno y economía que nosotros proponemos, el cual está basado en los principios de gobiernos limitados, de mercados libres y de propiedad privada. Y queremos convertir en esto nuestras ciudades latinoamericanas, ¿no? Queremos convertir en este tipo de ciudades pujantes económicamente, con altos niveles de solvencia económica, con orden, con justicia, con progreso económico, y eso es lo que anhelamos para nuestros países y por eso pues nos damos a la tarea y tenemos este afán semanalmente de compartir con ustedes y de pues involucrarlos en sus proyectos nacionales, en los movimientos nacionales que están impulsando pues justamente la forma en la que nosotros creemos que debemos hacer esa transición al capitalismo liberal, mediante las 5 reformas, ¿no? Mediante las 5 reformas
una reforma política, una reforma en economía y finanzas, y nuestras 3 reformas sociales, una en educación, una en atención médica y la última en jubilaciones y pensiones. Y creemos que debemos hacerlo mediante partidos políticos de derecha liberal, conservadora y capitalista. Así que, pues básicamente, esto es de manera muy introductoria el proyecto político que proponemos desde el Foro Liberal de América Latina, y pues yo una vez más tengo el gusto de ser su anfitrión en esta nueva conversación. Así es de que con esta breve introducción y pidiéndoles de favor que desde ya empiecen a compartir esta sesión de Facebook Live, empiecen a compartir en sus feeds, por favor, en sus redes sociales, en sus cuentas de Twitter, en sus grupos de Facebook, para que más y más gente nos escuche y se sume a nuestros proyectos nacionales, movimientos nacionales en los cuales estamos activando políticamente para lograr nuestro objetivo. Entonces, dicho esto, pues yo le cedo la palabra al profesor Alberto Mansuetti para ver si tiene algún tema de introducción o pues entramos básicamente de lleno al tema que hoy nos corresponde. Adelante, profesor, muy buenas noches hasta San Juan del Río, Querétaro, México. San Juan del Río, México, lindo y querido. No, solamente aclararle a Juan Alberto que ahora me entero que él va a hacer el video ese con los líderes. Para eso quería los WhatsApp, yo no entendía bien. Pero entonces le sugiero que se ponga en contacto con Jorge Méndez. Jorge Méndez de Venezuela está coordinando el grupo de chat aula virtual y él tiene los WhatsApp de la gente, se lo puedes pedir a él. Jorge Méndez, de hecho, está coordinando el grupo WhatsApp aula virtual. Lo que pasa es que no quiere que lo nombremos coordinador y eso porque él es muy modesto, muy humilde. Entonces, pero de hecho es el coordinador, aunque no acepte que le demos el título. Bueno, ahí está Sergio Caño de Uruguay, ya le estoy admitiendo. Así que adelante, Jorge, te escuchamos. Bien, profe, supongo que compartimos un poco la historia de los foros. Sí, no sé si empezamos por ahí. Ok, bien. Pues entonces, amigos, comentarles que el próximo 19 y 20 de marzo del año 2021 vamos a estar celebrando nuestro 6º Foro Liberal de América Latina o desde más bien la ciudad de Lima, Perú. Será un foro de dos modalidades, un foro que tendrá una modalidad virtual y que suponemos será tal vez la más importante dada las restricciones por el tema de la pandemia, ¿no? Y precisamente por eso pues hemos enfocado nuestros esfuerzos en desarrollar una actividad principalmente en modo virtual, aunque pues no está restringida la llegada a Lima y poder compartir allá, por supuesto, con todo el equipo del Partido de Evolución. Ya estaremos dando más detalles con el pasar de las semanas, de los meses. Estamos preparando pues un foro realmente que supere las expectativas y que supere pues la calidad y el nivel que han tenido nuestros eventos en el pasado, ¿no? Y realmente yo quiero felicitar públicamente al Partido de Evolución, a José Luis Tapia y a todo su equipo, que el sábado pasado nos han compartido algunos de los detalles ya que están preparando para este 6º foro y bueno, realmente promete muchísima calidad, muchísima formación política, muchísima inspiración para la acción política, ¿no? Y bueno, dentro del directorio pues nos estamos preparando para que sea una actividad en la cual pues todos podamos aprender liberalismo clásico y motivarnos a seguir adelante en este gran proyecto de participar políticamente y cambiar nuestros sistemas de gobierno y economía. El primer foro liberal tuvo lugar en el año 2016
en Santiago de Chile, ¿sí? Allá con Rodrigo Mora, justamente fue el anfitrión de aquel foro. Y en ese momento se emitió un documento que se llamó Las 11 Tesis de Santiago. Las 11 Tesis de Santiago, por ahí está dentro de nuestros documentos en el sitio web foroliberaldeamericalatina.org. Allí lo puede consultar usted y hay, pues bueno, 11 planteamientos de cara a la necesidad de impulsar y darle fuerza a esta plataforma de partidos y movimientos políticos liberales clásicos. El segundo foro fue en Lima, Perú, justamente, cabalmente en 2021, pues vamos a volver a Lima, pero bueno, en 2017 fue en Lima, Perú, y tuvimos pues también una agradable estancia por allá con algunos colegas y amigos que hoy pues ya no están muchos de ellos, pero creemos que también fue un evento muy, muy interesante, de mucho aprendizaje y de mucha inspiración para seguir adelante. En el año 2018 fue acá en Ciudad de Guatemala, tuvimos la extraordinaria participación del doctor Václav Klaus, expresidente de República Checa, ¿no? El gran reformador de República Checa a principios de este siglo. Y pues aprendimos muchísimo de él y estuvo por acá una semana compartiendo con nosotros y bueno, enseñándonos, ¿no? Cómo él, siendo un político de transición, él comprendió la necesidad de transitar la antigua Checoslovaquia del sistema comunista que prevaleció hasta finales del siglo pasado, transitarla a pues un país claramente capitalista hoy en día, un país que hoy ocupa el puesto número 23 en los índices de libertad económica, ¿no? Entonces, bueno, aprendimos muchísimo con el doctor Václav Klaus y con quien, por cierto, todavía tenemos alguna comunicación. Ahí está, escribiendo muchísimo, le pueden buscar en su portal web, tiene una sección de información y documentos, artículos en inglés, y bueno, pues ahí está de alguna manera accesible, ¿no? En el año 2019, el cuarto Foro Liberal de América Latina fue en Asunción, Paraguay, en una ciudad en las afueras de Asunción, Cacupe, si no estoy mal la pronunciación, Cacupe. Es una ciudad colonial, religiosa, con mucha tradición católica. Y bueno, estuvimos por allá con la presidente del Foro Liberal de América Latina, Clotilde Alviso, quien pues hoy no se encuentra por acá, pero estuvimos allá alrededor de 3, 4 días también con amigos bolivianos, ecuatorianos, paraguayos, por supuesto, colombianos, y bueno, compartimos muchísimo también y seguimos pues definiendo estrategias y definiendo tácticas políticas para seguir avanzando en este proceso de conformar partidos políticos de derecha liberal. El año pasado, en el año 2018, celebramos el quinto foro, este año, ¿no? Este año, perdón, 2020, celebramos el quinto foro y obviamente por las razones de la pandemia, pues no pudimos hacerlo presencial, así que lo hicimos de manera virtual, un evento que también, pues bueno, habrá durado alrededor de 4 horas, compartimos conferencias magistrales pues por ahí está grabado en nuestro canal de YouTube seguramente para quien quiera reproducirlo y conocer de qué conversamos este año nosotros en el quinto Foro Liberal de América Latina. Y bueno, finalmente este próximo evento en marzo del 2021, en el cual pues vamos a tener a bien seguir compartiendo con ustedes, seguir desarrollando mucho conocimiento, muchas estrategias, tácticas y políticas para que pues vayamos madurando como movimientos y partidos políticos y vayamos pues creciendo a partir de las experiencias que estamos teniendo en los diferentes países, ¿no? Entonces, pues esa es la historia
a grandes rasgos y pues evidentemente en un contexto en el que el año 2020 ha sido y ha representado un golpe muy fuerte para todas las economías del mundo. El estatismo ha utilizado a la pandemia como el pretexto y excusa perfecta para seguirse pues entronizando en nuestros sistemas jurídicos, en nuestros ordenamientos legales pues realmente tenemos un desafío enorme, ¿no? Enorme para hacer ver la única salida para cambiar pues estas nuestras tristes realidades de opresión, de miseria, de ignorancia, de pobreza. Entonces, en ese sentido, amigos, pues yo quiero invitarlos, ¿no? Que ustedes agenden desde ya nuestro evento y por favor, pues estén muy atentos a lo que vamos a estarles compartiendo en las próximas semanas y en los próximos meses para que ustedes vayan, pues desde ya reservando su lugar. Me quedo por ahí entonces, profe, no sé si usted quiere pues agregar algo más en el ámbito del contenido, ¿no? Que va a tener este foro y quizás algunos avances, adelantos que usted nos vaya a compartir en ese momento. Bueno, gracias. Hay algunos tópicos permanentes, ¿ok? Que hemos tratado en los foros anteriores, los 5 foros anteriores, sin duda no van a faltar en el 6º foro. Digo esto para los nuevos, ¿ok? Para los que están, como por ejemplo María Cecilia, me imagino que es Ordóñez de Ecuador, no veo el apellido bien, bienvenida María Cecilia. Sí, María Cecilia Ordóñez de Ecuador, ella es fundadora del Movimiento Libre Ecuador, que está incorporándose a sí, el Movimiento 5 Reformas, nació en Cuenca, la ciudad de ella, la ciudad también de Verónica Abad, que está también con nosotros y demás. Entonces, para los nuevos, hay ciertos temas que son permanentes y los temas permanentes son los relacionados con las dos incongruencias paralelas. Hoy me estaban recordando mis programas sobre las dos incongruencias. Incongruencias políticas se llama, están en el sitio de los ignorantes de Costa Rica, ¿no? Las dos incongruencias que son la principal dificultad para sacar a América Latina del barranco donde está hundida. Las dos incongruencias son los libertarios antivalores, o sea, la gente que es libertaria y la libertad y el libre mercado y Mises y Ayn Rand y tal, pero es pro aborto, ¿ok? Es pro matrimonio homosexual y etcétera. O sea, gente que es antivalores. No obstante, compartimos con ellos un valor, que son las libertades económicas. La libertad económica es lo único que trae prosperidad. Pero esto es incongruente, esta clase de incongruente no entiende que el libre mercado no funciona en un vacío moral ni institucional. Han leído mucho de economía austríaca, pero nada más que economía austríaca. No han leído eh, a uno de los maestros y mentores de José Luis Tapia, que se llama Israel Kirchner, que es de la escuela austríaca y sin embargo se ocupa siempre como rabino ordenado, que es judío, destacar que el libre mercado no funciona en un vacío institucional ni moral. No han leído nada de Douglas North y los otros premios Nobel de la escuela neoinstitucionalista. Entonces, son libertarios y la libertad y la libertad y la libertad, pero en el ámbito económico nada más. Y en el ámbito moral, institucional, jurídico, etcétera, confunden libertad con libertinaje. La diferencia entre libertad y libertinaje es que el libertinaje es la libertad sin normas, la libertad sin reglas, la libertad sin valores, la libertad sin ley. Entonces,
aquí hay puntos de coincidencia con ciertos cristianos devotos, pietistas, que dicen, no, que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y tal. Bueno, es parte de una diferencia intelectual muy grande. Pero bueno, entonces, los libertarios antivalores son son uno de los incongruentes. Y los otros incongruentes son los provalores antiliberales. O sea, son provalores, son pro vida, sí, como no, fuera la agenda LGBTI, eso es marxismo cultural, bla, 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 y van a las marchas pro vida y antiaborto y tal, y qué sé yo, pero son marxistas clásicos al 100% en los temas de economía y educación, que son el manifiesto comunista de 1948 y suscriben todos los puntos. Entonces, no entienden, ¿ok? No entienden que las libertades económicas son fundamentales para lograr la prosperidad y que las leyes anti-libertades económicas están en contra de la vida, el matrimonio y la familia. No entienden. Es una falta de formación, falta de reservar lo que yo he llamado hoy tiempos comprometidos, que son los 2 tiempos de los lunes y los miércoles para aprender estas cosas. Entonces, en el sexto foro vamos a tratar, porque son los obstáculos más grandes. América Latina va a empezar a surgir el día que los libertarios entiendan el asunto de los valores y los cristianos y gente provida que son antiliberales entiendan que la libertad económica es un valor también y que las leyes antilibertad económica, que son las que rigen desde hace casi 100 años, son las que le han dado a los estatistas socialistas de inspiración de izquierdas el poder, la sartén por el mango, para imponernos el aborto, el lenguaje inclusivo y todas las barbaridades que nos quieren imponer, la sexualización de los niños, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso tienen que aprender para superar la incongruencia de ello. Entonces, de ese tema hablaremos también en el sexto foro, como lo hemos hecho en los otros 5. Por otra parte, otro tema, los antipolíticos. Oh, ese es otro asunto. Ahí, curiosamente, es otro punto donde coinciden los cristianos más devotos, los pietistas y tal. No, la política es del diablo. ¿Okay? Y ahí coinciden con los libertarios anticristianos, muchos de ellos que hay, que, no me mezclen la política con la religión, guárdense la religión en su casa, en su iglesia, los chiflados de la fe, como dice mi querido amigo de Perú. ¿Okay? Entonces, bueno, coinciden. ¿En qué coinciden? En antipolítica. No, la política no, la política es del diablo, es pecado para los cristianos pietistas, y por cierto que es un pecado más grave para los pietistas que fumar o tomar algún whisky. ¿Por qué? Porque en mis peloteras que yo he tenido o que han tenido conmigo los cristianos anti-tabaco y anti-whisky, al final, después de mucho bregar, me dicen, bueno, usted puede fumar y beber si quiere, pero hágalo escondido. O sea, me están diciendo, sea hipócrita, escóndase para fumar y beber, porque los débiles en la fe y tal, y qué sé yo, débiles en la fe que tienen 30 o 40 años calentando banca en una iglesia, pero bueno, todavía supuestamente están débiles en la fe. Entonces, me toleran, porque son tolerantes, que yo beba encapillado, como decimos en Venezuela, o que fume escondido en el baño de mi casa, ¿ok? Pero no toleran la política. Ah, no, la política, pero ni escondido, ¿ok? Porque la política para ellos es más grave que el tabaco y los caldos, o la cerveza, ¿ok? Entonces, son terribles. La política para ellos es del diablo.
Y del otro lado, los libertarios, incluso randianos, ateos y tal, y qué sé yo, también son antipolíticos. No porque la democracia no sirve, no porque los políticos son todos unos chorros, dice el que te dije, ¿no? Los políticos son todos unos chorros. El único tipo decente de esos libertarios que ha tenido la valentía de decir por qué es antipolítico, partidofóbico y averso a la democracia, enemigo de la democracia, es el señor Luis Sancho Basto. Lo cito porque de él voy a decir algo bueno, ¿no? Él dijo una vez, yo no estoy con los partidos políticos ni nunca voy a entrar en un partido político, dijo este gran defensor del capitalismo, muy admirado por los amigos de la libertad y amantes de la libertad y todos esos nombres insípidos que se ponen, ¿no? Insípidos por insignificativo, digo yo. Entonces dijo así el señor Ancho Basto: yo no voy a entrar nunca en un partido político, porque en un partido político, dijo el defensor del capitalismo, imponen disciplina y yo no estoy de acuerdo con la disciplina, a mí no me gusta la disciplina. Este defensor del capitalismo, el señor Miguel Ancho Basto, digo esto porque es muy conocido, es un influencer, digamos, tiene un punto de contacto con Marx. Marx nunca entró a una fábrica, él era anticapitalista, pero nunca entró a una fábrica, no trabajó nunca en su vida, ni entró a una fábrica, a un comercio, a un banco o a un establecimiento rural, ¿ok? Y estaba en contra. El señor Ancho Basto está a favor del capitalismo, pero parece que no conoce el capitalismo, al igual que Marx, nunca entró en una empresa, porque en una empresa hay disciplina, señor Miguel Ancho Basto. En una empresa capitalista, ¿okay?, que es el agente económico por antonomasia del capitalismo, hay disciplina. Si usted está en contra de la disciplina, no me venga con vainas, no me venga a decir que usted es defensor del capitalismo. Usted no tiene la menor idea de lo que es el capitalismo. A diferencia de Marx, Marx sabía muy bien, aunque nunca hubiera entrado en una fábrica, sabía muy bien por su amigo Engels que en cualquier fábrica, como en cualquier establecimiento productivo, hay disciplina. ¿Ok? Y es más, su seguidor Vladimir Lenin dijo así: qué bueno que el capitalismo en la fábrica disciplina al proletariado, porque el proletariado va a entrar en los partidos socialistas, proletarios y obreros y comunistas con esa disciplina. Entonces vamos a usar la disciplina que los capitalistas les enseñaron en las fábricas para organizar nuestros partidos y convertirlos en armas eficaces de la revolución. El señor Ancho Basto no tiene la menor idea de, ¿ok? Entonces vamos a ponernos claros. Ese tema lo vamos a tratar también, la antipolítica, la partidofobia y la enemistad con la democracia. No tienen la menor idea de lo que es gobierno, el gobierno representativo. No, parece que no han leído a John Locke ni a los padres fundadores de los Estados Unidos qué cosa es gobierno por consentimiento o gobierno representativo. Ese es otro nombre para la democracia. Pero esta gente los influencers, son todos ignorantes. Por eso me gustó que me invitaran al programa Los Ignorantes aquella vez, creo que fue el año pasado, para hablar de todas estas incongruencias políticas que son obstáculos, piedras de tropiezo, trampas en el camino, que nos impiden construir esa herramienta política fuerte en cada país, crecida, ¿okay?, y capaz de transformarse en la otra oposición. Nosotros vamos a hacer estos foros a prepararnos para ser oposición. Esa es la respuesta a la pregunta de la noche hoy, ¿no?
vamos a prepararnos a ser oposición, porque tenemos que ser oposición antes que gobierno. ¿Por qué? Porque esa es una ley de la política, nos guste o no, incluso de la política no democrática también. Las facciones que son políticas, las facciones políticas que son los antecedentes de lo que es, de los partidos, digamos, los partidos predemocráticos, de una era predemocrática, las facciones políticas casi nunca llegan al gobierno, haya o no democracia, casi nunca llegan al gobierno sin haber pasado antes por la oposición. Y esa es una gran lección de la Biblia. Nosotros enseñamos mucho el caso de David, el rey David, que antes de ser rey fue opositor, jefe del partido de oposición a el rey Saúl durante 8 años, si los cálculos bíblicos de los estudiantes de la Biblia no se equivocan. Durante 8 años él fue líder de la oposición, en la cueva de Adulán y en el exilio. ¿Ok? Entonces, primero fue oposición y al ser bueno en la oposición, pudo sustituir al gobierno. Y eso nos toca a nosotros en la próxima década. Ya hablamos la sesión pasada que íbamos a tener una segunda década progresista, entre comillas, y gobiernos de esa tendencia, como las que ya existen en Argentina y en México, ¿okay?, los vamos a ver en esta década aparecer y hacerse con el poder, con caudillos nuevos o caudillos viejos. Yo eso lo trato en mis artículos de mi blog y en los videos de mi canal. Les agradezco mucho a quienes me han ayudado aquí, Oscar Montealegre, Angie Camacho, Anaí Carrasco y Jorge Méndez, que son los que me ayudan con la parte técnica, porque a mí la tecnología no se me da. ¿Okay? Entonces, ese tema lo tratamos mucho, ser oposición antes que gobierno. Y la próxima década vamos a tener gobiernos socialistas, comunistas y progresistas, entre comillas, en América Latina, ¿ok? Y vamos a tener también gobiernos de la derecha mala o de la izquierda blanda, ¿ok? Entonces, de todos modos, nos toca hacer oposición. Ahora, ¿qué significa ser bueno en la oposición? Ser bueno en la oposición significa ganar adeptos y contribuciones a nuestra causa, como lo hemos venido haciendo. Yo estoy muy feliz porque últimamente se ha agregado a nuestra causa, se han sumado personas como Andrés Aguilera de Chile, María Cecilia y León de Ecuador, que ya están en la política, ¿ok? Son candidatos o son autoridades como Andrés, que es concejal. Ya están en la política. Entonces no tenemos necesidad de motivarles a entrar en la política porque ya entraron. Entonces lo que hacemos es explicarle bien, eso sí, la diferencia entre política y politiquería, entre otros conceptos que le aclaramos y enseñamos, ¿ok? Entonces vamos a hacer oposición. Y el primer paso es pasar de hacer la otra oposición, porque la ley del péndulo funciona. Esto yo ya lo he explicado y está en mis artículos. La ley del péndulo funciona siempre. O sea, es como las leyes de política son como las leyes de la gravedad. No hay pegue ahí. Entonces, nos toca hacer oposición a gobiernos comunistas de la izquierda dura o a gobiernos de izquierda blanda o de derecha mala o normalmente de coaliciones entre izquierdas blandas y derechas malas, que es lo que sucede. Entonces, nos toca tercerizar. ¿Qué significa tercerizar? Tercerizar significa romper con las bipolarizaciones falsas que existen en nuestro país. Como por ejemplo en Ecuador. Ah, no, si tú no apoyas al gobierno eres correísta. Y lo mismo era cuando Macri. Ah, no, si tú no apoyas a Macri en Argentina eres K. Esas son falsas dicotomías. O en Venezuela, por ejemplo. Ah, no, tú eres del G2 y eres chavista si no apoyas a Guaidó. No, para nada.
esas polarizaciones tenemos que romper. O sea, y eso tiene un nombre en ciencias políticas, se llama tercerizar. Cuando hay una polarización, o como se llama en Argentina, una grieta, pero la dicotomía es falsa, porque son casi iguales. ¿Ok? Dígame, por ejemplo, en Argentina esa señora Vidal y el señor Rodríguez Berreta, esos son casi iguales a los K, pero nada, hay una polarización y hay que romper esa polarización. En ese sentido, y ahí voy a otro tema, el tema de los liberales tenemos que unirnos. En ese sentido, hay un buen talante en Argentina y en otros países es parecido también. En Costa Rica, por ejemplo, que estamos construyendo y ayudando al Partido Unión Liberal. Hay un buen talante que es, bueno, tenemos que unirnos para romper la dicotomía justamente entre la izquierda dura y la izquierda blanda o la derecha mala. Sí, pero la unidad firme y verdadera se basa en un programa y un proyecto, no en celebridades, líderes, jefes, personalidades o celebridades mediáticas. Por una razón muy sencilla, y vea, esta es otra ley de la política que estudian los científicos políticos de los buenos, no los que enseñan en la universidad. ¿Okay? La ley es la siguiente. Si usted quiere unir un espacio o los actores de un espacio político, el que sea, ¿okay? Usted puede probar con éxito si usted tiene un programa y un proyecto y alrededor de ese programa y ese proyecto se unen los actores políticos. No se pueden unir en torno a personas por una razón muy simple. Las personas, todos, tenemos defectos, ¿ok? Y las personas, todos, no le caemos bien a todo el mundo, ¿ok? Y además, las personas tenemos ambiciones personales de liderazgo, de predominancia, de protagonismo, etc. Entonces, imposible, y tenemos además diferencias ideológicas o de matices. Me causa mucha risa en Argentina que quieren, vamos a unirnos los liberales, otra vez, ¿ok? El perro vuelve a su vómito. ¿Okay? Otra vez, vamos a unirnos, ajá, y que alrededor de que, ¿dónde está el proyecto? No, el proyecto saldrá después. Nos vamos a unir alrededor de Milei, Esper, López Murphy, pero si son personas totalmente diferentes y opuestas en muchas cosas, no podéis hacer la unificación o la unión en torno a personas. Tienes que tener tu proyecto y en función de ese proyecto, los que están de acuerdo se alinearán con el proyecto y así se constituirá el espacio político. ¿Ok? Pero de otra forma nunca vas a poder. Pero no entienden, tienen un problema de la cesera tupida, el cerebro frito, ¿ok? De tanta porquería politiquera y tanta desubicación y desorientación. Entonces, esos temas vamos a seguirlos tratando. No, ojo, no a tratar. ¿A qué vamos al sexto foro? ¿A tratar esos temas? No, a seguirlos tratando, porque son permanentes, la gente no entiende, está tupida. Por eso nosotros hablamos de que al lado de la batalla cultural contra los marxistas culturales, hay la batalla mental, a favor de la verdad y del sentido común, ¿ok? Y esa batalla mental la hemos estado librando desde 2016, cuando hicimos la primera edición del foro que nos recordó aquí Jorge Chapa en Santiago de Chile. Esa batalla mental es permanente. Entonces, claro, vamos a tratar, y ya estamos chequeando más o menos los temas que cada uno vamos a tocar en el sexto foro, temas de actualidad, digamos, de este año, ¿no? Y del año que viene, supongo. O sea, el tema de la pandemia.
seguro que vamos a tratar el tema de la pandemia, ¿ok? O vamos a tratar el tema de Donald Trump, si gana o si pierde, que para mí da lo mismo. O el tema de Chile, el referéndum, el apruebo, el rechazo, que si gana o si pierde, que para mí da lo mismo. ¿Ok? Esos temas los vamos a tratar, van a ser temas nuevos. Yo sugerí otro tema nuevo, el mercado común latinoamericano, que ese no lo hemos tratado en los foros anteriores, vamos a hacerlo ahora. Tal vez yo hable un poco del arielismo, porque he recibido muchas buenas, buena aceptación de asomar el tema del arielismo. O sea, los intelectuales anti Estados Unidos, ¿ok? Y un tema que retoma actualmente el Papa Francisco con su encíclica Fratelli Tutti, ya totalmente comunista. El hombre ya se ha destapado por completo. Y tengo que decir que he recibido no solo cariños y halagos y espaldarazos, también he recibido unas cuantas mentadas de madre de católicos que son fieramente papistas, ¿no? Y que engañan a la gente. Y le dicen, no, las encíclicas todas siguen la línea de la doctrina social de la Iglesia Católica. Discúlpeme, eso es mentira, no engaña a la gente. Lamentablemente, la doctrina social de la Iglesia Católica, desde León XIII hasta Juan Pablo II, ha seguido una consistente línea tercerista y ambigua, confusa, tibia, que no es ni una cosa ni la otra. Condenas al comunismo colectivista, pero también al capitalismo individualista y tal, y qué sé yo. Esa línea fue la que generó la teología de la liberación. Y eso hay sentado en el Vaticano hoy. ¿Ok? Entonces, y ya con esta encíclica se sacó la careta, pero del todo. ¿Ok? Esa línea tercerista fue, gracias a Dios, fue rota por Juan Pablo II y su encíclica Centésimo Año. Así que no diga, porque está engañando a la gente, que hay una continuidad. No, hay una línea tercerista y hay una ruptura. Juan Pablo II con la encíclica Centésimo Año. Entonces, eso digo porque me han castigado bastante también con el tema. Y bueno, lo vamos a tratar, ¿por qué no? Vamos a tratar en el sexto foro el tema de Juan Pablo, el señor Bergoglio. Yo lo conocí desde antes que fuera cura, así que le puedo decir señor Bergoglio. El tema del nuevo liderazgo de la nueva década progresista. En la primera los líderes eran Fidel y Chávez, ahora es Francisco. Bueno, yo sé que es para ponerle un poco de picante también, yo soy medio provocador, ¿ok? Así que me corresponde abrir los micrófonos ahora por si alguien quiere retrucar o decir algo, hacer observaciones o comentarios. Adelante. Pensé que iba a mencionar a Bernie Sanders con la Internacional Progresista, bro. Sí, bueno, esa es la que ha estado activa la semana anterior y el fin de semana pasado, porque hizo una cumbre donde estaba con Gianni Varoufakis y la señora Naomi Klein, ¿ok? Claro. Y bueno, sí, son los líderes de la segunda década progresista, ¿okay? De mucha influencia aquí en América Latina. Bueno, no sé si hay preguntas o Sí, observaciones. si gusta, sí hay algunos comentarios, pero si gusta, y como los mencionamos al principio, yo propongo que les demos el espacio a José Andrés Aguilera de Chile y a Lynn Quintana de Ecuador para que, bueno, nos compartan, ¿no? Cómo Gracias. les ha parecido el Foro Liberal de América Latina, las 5 reformas. Llevan ya algún tiempo conociéndonos y pues, nos gustaría sus comentarios en torno a todo esto que hemos venido conversando. Entonces, si gustas, José Andrés, ya mismo acá te damos micrófono.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, adelante, José Andrés, bienvenido. Buenas noches. Adelante. Muy, muy bien, bueno, muy contento de poder estar compartiendo con ustedes una vez más. Creo que estas herramientas han sido muy interesantes, comenzar a adentrarnos un poco más, conocer más del liberalismo y conocer de estas estructuras que son fundamentales para poder desarrollar gobiernos sanos, que eso es lo que nosotros también anhelamos instalar en nuestras comunidades y también en nuestro país, sobre todo cuando en Chile estamos viviendo una crisis notable, política, económica y también de valores que se han ido cada día desmoronando, pero eso también ha generado que ha aparecido una fuerza emergente y que por eso que Alberto de alguna manera me dice que se podía tocar aquel punto acerca de un video que saqué hace unos días atrás, que es la cristianofobia que le llamé. Ah, sí. Entonces, le quiero contar brevemente un poco la situación que está ocurriendo en Chile. Posiblemente algunos son bastante más estudiosos que yo, por lo que me doy cuenta, están muy bien informados de lo que ocurre en Hispanoamérica, sobre todo en los países como Chile. Quiero tomar un punto de referencia que está en la Biblia, que es Mateo 10:22, que dice que por causa de mi nombre serán odiados, ¿ya? Y el que persevera hasta el fin, bueno, será salvo. Bueno, Jesucristo, el nombre de Jesucristo viene a rescatar y también viene a deshacer las obras del mal, que es lo que hoy día cobra mucho sentido, como también nosotros deshacemos las obras de la izquierda, las obras de quienes están estancando la economía, de quienes no quieren un progreso real, sino que quieren un beneficio más personal y servirse de los beneficios que ha dado, ¿cierto?, la prosperidad durante muchos años aquí en nuestro país, en Chile. Eh, entonces, yo lo he vivido en carne propia como concejal de mi comunidad, en donde fue muy difícil poder incorporarme al mundo de la política al principio, porque quienes pensaba yo que podían ser mis mayores aliados, sobre todo en una región muy evangelizada de muchos cristianos evangélicos, fueron las piedras de tropiezo en su inicio, en algunos comentarios fueron los propios hermanos, pero sí hubo un respaldo de algunos amigos, de mi propio pastor, que pusieron el pecho a las balas y dijeron, bueno, aquí tenemos que enfrentar esto y creemos que los principios de Dios son necesarios tanto en la política como también en los aspectos económicos y también en los aspectos sociales. Entonces, este concepto de la cristianofobia o la el evangeliofobia o el canutofobia es un concepto que no es para nada victimizante, porque nosotros podríamos victimizarnos, nos están atacando, la izquierda nos está tratando de opacar porque ha habido un surgimiento de los evangélicos en el área de la política. Entonces yo creo que no es para nada victimizante como lo ha tomado, ¿cierto?, en los grupos LGTBI que nos tratan a nosotros de homofóbicos, pero yo creo que es bastante potente y va a la vanguardia, porque tenemos que deshacer aquellos conceptos del lenguaje que nos han instalado ellos en los últimos años. En esa parte ellos son muy expertos. Y para deshacer aquella retórica que ellos tienen, bueno, nosotros tenemos que devolver aquellos lenguajes que podemos también usarlo. Y lo otro es las acciones. Y las acciones significa demostrar que realmente nosotros vamos en otro sentido, en el sentido contrario a lo que ellos creen. De hecho, yo tuve una conversación muy interesante hace un tiempo atrás en un almuerzo. Me tocó compartir con algunos dirigentes del LGTBI de acá de Chile. Yo no sabía quién eran ellos tampoco, pero descubrieron en esa conversación que yo era evangélico por la conversación que se fue dando. Y inmediatamente se generó una conversación bastante tensa. Y bueno, yo le dije que los verdaderos cristianos no éramos homofóbicos, sino que nosotros, los verdaderos cristianos, si había uno, tenía que arrepentirse. Pero ¿cómo? Me dijo, bajaron las defensas inmediatamente. Yo dije, pero por supuesto, nosotros tenemos que mostrar y reflejar el amor de Cristo para que ustedes puedan conocerle y ser libres por intermedio de su obra expiatoria. Entonces se generó una conversación bastante distendida y realmente me decían, pero tú no eres como los pastores, algunos pastores X que se han hecho muy famosos en Chile.
Y en realidad ahí me acuerdo de una frase que decía que era más fácil encontrar sexo en el metro que un abrazo en la iglesia. Entonces tenemos dos acciones, uno es el lenguaje y otra es el actus, como le dicen en latín, las acciones, y creo que eso es fundamental porque va hablando de quién eres tú realmente y lo vas reflejando en tu actuar. Y la BBC leía yo un par de artículos y algunos tabloides, algunos diarios, periódicos también en Hispanoamérica acerca de esta fuerza evangélica que emerge en el poder político. Y eso realmente está haciendo a algunos que empiecen a temblar. O sea, de hecho, nosotros acá en mi comunidad, en Curanilago, somos 31.000 habitantes, una comuna de un origen político, cuna del MIR, de un movimiento de izquierda revolucionario, en aquellas épocas difíciles de nuestra nación, y también con una fuerza obrera sindicalista por el trabajo de la minería y todo esto. Pero nosotros acá logramos movilizarnos a nivel nacional por el movimiento de la familia y también de la vida. Porque siempre se ha tomado que el tema del aborto lo ven los pelos lights, lo ven los grupos más acomodados dentro del país, pero nosotros demostramos con una manifestación bastante interesante, que a Alberto le gustan mucho las manifestaciones de movimiento, pero a nosotros nos surgió y nos generó un efecto interesante. Una comuna de 31.000 habitantes, congregamos más de 3.000 personas en la calle, y eso generó un impacto interesante, que una de las comunas más vulnerables del país se manifestaba por la familia y también por el derecho a la vida del niño por nacer, porque estaba toda esta cosa de discusión del aborto entre causal en Chile. Así que nos funcionó bastante bien y eso también generó una ola expansiva que logró penetrar a algunos candidatos. De hecho, entraron 3 diputados evangélicos, es la última lanchada, y también entró bueno, ya estaba dentro un senador que se declaró después posteriormente evangélico. O sea, ya teníamos 3 de esos 3 diputados, 2 son de la región de donde yo vivo, y Kass, que de alguna manera también tomó este concepto de los principios, de los valores. Hubo muchos pastores que se pusieron tras de él para poder apoyarlo. No le daban más de un 2% en las elecciones y él obtuvo sorprendentemente un 8%, y en regiones como la nuestra superó el 11% y en algunas comunas el 16%. O sea, estuvo muy bien para no tener ningún respaldo político consistente de los partidos tradicionales de Chile. Entonces empiezan a aparecer y surgen estos personajes como Jaime Parada, que es concejal de la comuna de Providencia, que él es líder también del LGTBI, y hace una declaración bastante fuerte hace un par de días atrás. Yo no la voy a parafrasear, lo voy a leer tal cual, lo voy a citar tal cual. Dice: hace un par de años dije que los evangélicos en política eran un peligro. Hoy su franja no solo confirma mi tesis, sino que agregó más información. Los evangélicos en política contingente son repulsivos. O sea, le pone un adherente que los cristianos, evangélicos en política son repulsivos. Entonces, de ahí yo tomo este concepto, hago un video que lo trato de hacer viral y hablo de este concepto de la cristianofobia, porque de alguna manera creo yo que hay que empezar a utilizar también este lenguaje, ya que estamos de alguna manera confrontados en ideas, en estilos, en formas, y tenemos que empezar a entrar también a emparejar la cancha en esa materia. Y como lo dije en un debate, cuando la iglesia habla, el diablo se espanta. Y ahí vemos ciertas consecuencias de que el diablo empieza a enquiscarse cuando comienza a ver una iglesia activa, una iglesia que empieza a tomar posición de aquellos lugares que son importantes, pero sí hay un factor que no deja de ser menor, que es el argumento, que es el conocimiento. Y ahí donde entran ustedes, bueno, ahora nosotros, que son las 5 reformas, para poder preparar a estos jóvenes, a este contingente que hay, que saben que las cosas no se están haciendo bien, que saben que esto por sentido común no va bien, pero necesitamos las herramientas y las armas para poder enfrentar a la izquierda con buenos argumentos. En el deporte, en la ciencia, en el arte, todos esos espacios que fuimos perdiendo, hay que de alguna manera recuperarlos. La educación, no sé, los cuerpos intermedios que son también muy importantes. Así que
Para poder resumir esto, creo yo, de alguna manera, que este tiempo o esta segunda década progresista, creo yo que va a ser también un buen punto de partida para preparar, para hacer una buena oposición, porque donde abundó el pecado también sobreabundó la gracia, y ahí es donde nosotros también tenemos una oportunidad interesante para poder generar cambios, opiniones, ideas, programas de gobierno, tanto locales como también regionales y nacionales. Así que eso les quería compartir con respecto a este concepto que creo que va a ir tomando fuerza de acuerdo a cómo también lo vayamos usando nosotros, no pensando en destruir a nuestros adversarios, sino también tratando de incorporar conceptos distintos, diferentes en la discusión política y en la coyuntura que obviamente nos compete. Excelente, José Andrés, muchísimas gracias. Sería excelente que nos compartas el video. Yo estuve, no sé si lo tienes en Facebook o en YouTube, lo estuve buscando Sí. para ponerlo acá, pero no le encontré. Entonces, tal vez no lo copias en el chat de la sala de Zoom para poder... Lo voy a hacer. Buenísimo. Muchas gracias, José Andrés. Muy interesante el planteamiento que hace José Andrés. Efectivamente, yo personalmente creo que debemos abrirnos, ¿no? Abrirnos a esa gran mayoría silenciosa que se cuenta por millones en nuestros países y creo que pues tenemos que ir desarrollando diversas para poder incorporarles, ¿no? Y ser auténticos y abrirnos como pues políticos profesionales y claro, quienes somos creyentes cristianos, pues como buenos cristianos, ¿no? Aquí en Guatemala yo les comparto que muy recientemente y a propósito de esta incorporación de José Andrés y del equipo de León Quintana y demás, pues recién hemos tenido un acercamiento muy interesante con activistas de un partido político de centro en el norte del país, acá en Familia en Guatemala. Es un grupo de más o menos unas 15 o 20 jóvenes, pero que ya han sido activistas políticos en campañas anteriores, algunos han sido concejales, síndicos, algunos han sido candidatos a alcaldes, y recién tuvimos un acercamiento con ellos el día sábado muy interesante. Quedaron pues enganchados, ¿verdad? Algunos de sus comentarios como yo no había oído algo así como esto, ¿no? Por eso pues no nos queda de otra que participar en los partidos políticos que hay, ¿no? Entonces estamos muy contentos en Familia porque estamos bajándole operadores y activistas políticos a otros partidos y estamos pues encauzándolos hacia nuestro proyecto de cambiar el sistema y de capitalismo para todos. Así que, bueno, eso desde Ciudad de Guatemala, siempre en esta línea de ir compartiendo qué estamos haciendo. León Quintana, puedes abrir tu micrófono y compartirnos algunos comentarios de lo que has percibido de tu experiencia como en política y bueno, si has logrado pues distinguir esa diferencia entre política y politiquería, ¿no? Tal vez si nos puedes compartir. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. No sé si se me escucha todo bien. Sí, se te escucha muy bien, sí. Perfecto, perfecto. En tal caso, buenas noches a todos. En esta noche quiero saludar muy en especial a mi compañera y coterránea Cecilia Ordóñez, que por allá de estar. Si me está escuchando, quiero saludarla con mucho afecto a Cecilia, que es una portaestandarte del liberalismo clásico en el Ecuador. Y bueno, obviamente es mujer. Y partiendo con tu pregunta, es realmente muy difícil, Jorge, y no sé si les ha pasado a otros que están en el activismo político, es muy difícil encontrar mujeres que quieran entrar de lleno en el tema político, ¿no? Una cosa es ser cheerleader, porrista, o ser activista político de WhatsApp o de redes sociales, pero en este caso quiero ser por eso mismo, partiendo de allí, una mención especial y subrayar la valentía y la frontalidad de Cecilia y seguro nos va a aportar muchísimo en el foro y en todas las conversaciones futuras.
ya que ella está pues liderando este tema también en la provincia de La Suay a nivel nacional con el Movimiento Libre en el Ecuador. En todo caso, un poco tratando de compartir las experiencias en cuanto a lo que habíamos conversado Jorge y Alberto y demás. Bueno, un poco me gustaría compartir, y trataré de ser lo más breve por el respeto al tiempo de todos acá, compartir la experiencia del foro y un poco la actividad política, ¿no? Entonces, yo creo desde mi punto de vista, si bien es cierto, y ya lo mencionó Alberto, que la unión a través de un proyecto es, digamos, lo que mantiene junto al proyecto, y en eso estoy 100% de acuerdo. Yo me encontré en el Ecuador realmente con un escenario, claro que esto es después de un peregrinaje intelectual, de un peregrinaje de observar las diferentes ramas, porque pues nadie nace aprendido. Debo aceptar que en algún momento de mi vida nunca fui socialista, pero sí en algún momento de mi vida joven sí pensé que el Estado era la solución a los problemas. Pero eso obviamente en el entorno, en la pecera, dentro de donde uno se empieza a desenvolver. Pero conforme fui, como digo, en este peregrinaje intelectual, realmente me encontré que era un tema, lo que yo tenía era un tema, no era un tema únicamente mío, sino realmente es un tema espeluznante, es un tema que asusta y realmente es prácticamente que transversal en muchas esferas de la sociedad ecuatoriana, que lo que los jóvenes hacen, y se los digo porque además una de mis motivaciones fue para cambiar esto, ser docente. Porque me di cuenta que era un tema increíble, los jóvenes en general se graduaban y lo primero que hacían era buscar un trabajo en el Estado, ya sea en el Estado local, en el Estado provincial o en el Estado nacional, o en cualquier institución que pertenezca a cualquiera de estos niveles de Estado. Entonces realmente me di cuenta que a través de ese camino no íbamos a ir a ningún lado y evidentemente pues me aproximé definitivamente al liberalismo y esto me llevó a su vez a darme cuenta que la única forma, además de buscar localmente, evidentemente, la facilidad que tenemos hoy en día de tener un mercado común de ideas a través de la tecnología, ¿no? Es decir, o sea, este intercambio prácticamente inmediato, y subrayo y hago hincapié en el tema de inmediato, porque ustedes están en Guatemala y el mejor ejemplo que el que tenemos ahorita, imposible. Entonces yo creo que eso me motivó a buscar esta suerte de simbiosis para que el mensaje del liberalismo, en particular del liberalismo clásico, gobierno limitado y todo lo que implica, llegue con mayor fuerza, porque no es lo mismo que un solo individuo o un grupo de individuos en una localidad remota de un país lo haga, a que lo haga en definitiva un país, varios países, una región, o cualquier cosa que implique pues un terreno mucho más amplio. Así que eso me llevó a acercarme al Foro Liberal, en este caso liderado pues obviamente por ti, Jorge, también, por Alberto, por Clotilde, bueno, y muchos otros compañeros que están dentro del foro y de otros movimientos que pertenecen al Foro Liberal. Me llevó a acercarme y yo creo que es la manera más efectiva de lograr penetrar de alguna manera, pienso yo, más rápida y eficiente dentro de los diferentes países, en este caso en los que está presente el Foro Liberal y que se pueda contrarrestar y ser una suerte de vacuna para este socialismo, este social mercantilismo, este estatismo que está pues enraizado lamentablemente dentro del pensamiento general de nuestra gente y lamentablemente incluso de nuestros líderes políticos, líderes intelectuales, líderes empresariales o pseudoempresariales que están allí, digamos, participando y siendo adherentes y suscribiendo este tipo de modalidades, ¿no? Y así que eso es un poco, y en todo caso aprovecho pues para los que estén nuevos el día de hoy, invitarlos a que sigan participando, invitarlos además a que sigan haciendo actividad política seria, no politiquería, como lo ha mencionado hasta la saciedad Alberto y Jorge, sino hacer política de verdad y en definitiva, y les digo, hoy día conversando, porque bueno, es parte de lo que hago en el día, recibo gente, converso con gente, mantengo reuniones y es parte de mi agenda y mucha gente me dice, pero ¿cómo te vas a meter en política, León? Si eso es
eso ahí se mete la gente puerca, la gente sucia, la gente que quiere hacer dinero. Entonces realmente es un tema como lo hemos visto, como tú lo mencionabas en algún momento, Jorge, de desaprender y de nuevamente aprender y buscar la forma de influenciar y de cambiar, porque si no lo hacemos nosotros, los liberales clásicos, lo seguirán haciendo los socialistas, estatistas y toda esta caterva bueno, hasta ahí me quedo, para no decir más. Así que en todo caso eso sería, Jorge, muchísimas gracias por el tiempo y nada, yo creo que por ahí me quedo porque ya nos queda poco tiempo y no sé si haya más gente que quiera participar y preguntar. Sí, efectivamente, León, muchísimas gracias. Un excelente mensaje de inspiración el que nos has dado. Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Decimos por acá, ¿no? Así que... María Cecilia levanta la mano. Antes de que hable María Cecilia, quiero aclararle a León que aquí en 5 Reformas tenemos tremendas mujeres a las que ahora se suma María Cecilia. Tenemos en Bolivia a Angie y Anaí, que son un par de tanques de guerra. Tenemos a Damaris Samayoa y Almita Argueta en Guatemala, que son unos acorazados. No, permíteme brevemente, Alberto, no quería hacer alusión, obviamente, me refería particularmente a lo que yo como gestión política he hecho, ¿no? Sí, Aquí, sí. o sea, estoy seguro que en otros lugares habrá tanques de guerra y probablemente, yo qué sé, pues aviones de guerra como Cecilia y ojalá se multipliquen como hongos en la lluvia. Sí, señor. Tenemos a Miriam Ortiz en Perú. Bueno, sería interminable mencionar todas nuestras mujeres y ahora se agrega María Cecilia. Adelante, María Cecilia. Gracias por estar aquí. Bienvenida a la causa. Bueno, buenas noches con todos. Al profesor Mansuetti, muchas gracias por permitirme participar y ponerme a las órdenes de todo. León, muchas gracias por tus gentiles palabras. Y creo que un tema importante que se puede mencionar respecto a lo que planteaba usted, profesor Mansuetti, es que uno de los gravísimos problemas que existe en la región, en mi país por lo menos, es el tema de educación. Cuando la educación es adoctrinada, lastimosamente se genera mucho la división que es propiciada por los caudillos, ¿no? Por aquellos populistas, entendiéndose que el populismo no es una ideología política, es un tema que obedece eminentemente a actitudes narcisistas, mesiánicas, y de ahí que surgen caudillos y figuras políticas de una burbuja mediática en donde ya no necesitamos ni los conductores ni los Führer, sino necesitamos personas que ayuden a gestionar un liderazgo en beneficio de su comunidad. Yo he visto que en mi país le ha quedado muy grande la palabra político a muchas personas con una Asamblea Nacional que tiene un 2% de, de aprobación por los ciudadanos de mi patria. Y es porque la educación sí es fundamental. A nosotros nos tildan de individualistas, pero si la juventud, si los docentes les dieran más herramientas a los jóvenes, seguramente eso no pasaría. Si pudieran leer, por ejemplo, el individualismo verdadero del individualismo falso de Hayek, o, por ejemplo, lectura que tengan que ver con Lord Acton o de Tocqueville, se pudiera entender realmente qué es y qué significa el individualismo, que no tiene nada que ver con ese individuo aislado que sí postula el socialismo, sino más bien ese individuo que a través de las relaciones más sólidas que genera con sus lazos sociales y familiares, a través de esas relaciones puede gestionar y organizarse incluso para incluir en sus proyectos de vida los intereses de los demás. Y entendiéndose además que el colectivismo no puede funcionar de manera aislada a los individuos que la conforman, ¿cierto? Entonces, en eso se ha enraigado y se ha basado mucho una política nefasta en mi país, una política que tiene una herencia larga de décadas, de muchísimo tiempo, de caudillos, de politiqueros que realmente no han hecho nada por los demás, y de lo que se trata, o al menos la postura de los liberales clásicos, es tener un Estado fortalecido, sí, pero pequeño, donde la grandeza se la devuelva al ciudadano
y para eso es necesario el debate de las ideas, las propuestas, el poder tener la capacidad de escuchar y sobre todo mantener la humildad, porque eso es una característica básica que se necesita para generar nuevos liderazgos y más bien pedirle a los jóvenes, a los ciudadanos comunes, padres, madres de familia, que participen en la política. Mientras más difícil y duro se pone el contexto como es el de mi país, es cuando más se necesitan manos limpias y mentes claras para generar proyectos de mediano y largo plazo. No sacamos nada con los políticos buenistas, con los estados paternalistas, que por supuesto siguen actuando porque nos quieren y nos necesitan tontos y pobres, porque es la forma que ellos tienen para poder canjear nuestras emociones por un electorado que les siga colocando en el poder durante muchísimo tiempo. La batalla es complicada, la batalla es de las ideas, y pedirles que se activen, que se sumen, que no tengan miedo al debate, que no le tengan miedo al linchamiento mediático. Cuando uno habla de esto, uno es tildado de intolerante, porque el socialismo lo que ha hecho con la tolerancia es más bien acomodar esto a sus ideologías. Se han olvidado del verdadero significado de la tolerancia, que es estar en desacuerdo con las ideas, no con las personas. Y la palabra no nos va a romper ni las piernas ni la cabeza. La palabra nos permite transmitir las ideas y los jóvenes, las mujeres, hombres en general, de todos los países, tienen que participar y poner sus ideas y tienen que manifestar su descontento. Y aquí pasa que muchas veces no lo hacemos porque nos sumergimos en esa espiral de silencio. Quienes en mayoría estamos de desacuerdo con la política corrupta, con el mercantilismo y con el socialismo, que a la final es un capitalismo solo para unos pocos que componen el Estado, pues más bien hay que hablar y decir porque nos podemos percibir como una minoría, cuando realmente son las minorías las que se perciben como mayorías y a través de la hegemonía del poder tratan de aplastar a los ciudadanos. Y el liberalismo clásico no es nada más que adoptar una postura de pensamiento crítico, entender que hay límites, que no somos tábulas rasas, que no somos seres perfectos, que tampoco somos unos demonios, que tenemos nuestros límites y en esos límites hay que avanzar, entender que no hay que ser amante de una ideología, de un adoctrinamiento, sino tener más bien una postura de analista, de científico, si cabe el término, analizar los datos, poder observar y proponer en base a hechos. Por eso es que es muy importante la lectura y las jóvenes, por favor, creo yo que es interesante que puedan estudiar, por ejemplo, autores como Marx, pero también autores como Hayek, y que sean ellos quienes tengan la capacidad de poder discernir sus propias ideas para tener una postura clara dentro de su ideología política. Yo he escuchado aquí en mi país de algunas personas, especialmente mejor dicho, de las derechas cobardes, y lo digo con frontalidad, que indican que la ideología no es interesante. Yo pienso que la ideología es lo que nos permite decir quiénes son capaces de vender sus principios y sus valores y quiénes sí son capaces de dar igualdad o, como ellos lo dicen, ¿no?, en proporciones distintas de inequidad. Entonces, es importante saber hacia dónde vamos, instalar una cultura política en nuestros países para que las personas entiendan muy bien qué es una izquierda, qué es una derecha, qué es un liberal clásico, qué es un socialista, qué es un marxista, para que la gente pueda tomar sus decisiones. A nosotros nos interesa poder generar todos esos espacios para que las personas recuperen su grandeza, sean dueños de su irrestricto proyecto de vida y el Estado sea solamente lo que le corresponde hacer, ver por el tema de la infraestructura, seguridad y algunos temas de justicia, por supuesto, y deje de intrometerse en la vida del ciudadano y que deje de tratarle a la gente como si la gente fuera tonta.
nosotros tenemos capacidades y podemos pararnos sobre nuestros propios pies. El ADN, mejor dicho, la pobreza no está en el ADN. Eso es una circunstancia que se puede cambiar en tanto y en cuanto se fomente, se vote y se elija a gente proba que no tenga esos intereses muy personalistas para enriquecerse a costilla de los demás a través del Estado. Y por lo demás, nuevamente, ponerme a sus órdenes y nuevamente agradecerles por permitirme formar parte de este espacio. Gracias, mi querido y estimado Alberto. Muchas gracias, María Cecilia. Excelentes tus palabras. Te damos otra vez la bienvenida al barco y contamos con vos, María Cecilia. Contamos con vos. Eso es todo lo que te puedo decir. Y vos cuentas con nosotros, ¿ok? Para tu campaña política. Vos cuentas con nosotros. Adelante, Jorge, te devuelvo el micrófono. Ok, gracias. No, yo reiterar mis felicitaciones a Cecilia y la bienvenida también de parte de los miembros del directorio del Foro Liberal. Buenísimo. Nosotros creemos que debemos fundar partidos políticos de 4 dimensiones, ideológicos, en tanto y en cuanto sean agentes de cambio cultural, ¿no? Y precisamente por eso, y en ese sentido, la educación es sumamente importante, ¿no? Y por eso le apostamos muchísimo a la formación política en nuestros movimientos nacionales, y porque creemos que justamente hay que pues hacerle ver a la ciudadanía la otra campana, ¿no? El otro lado de la moneda, para que logren comprender este fenómeno que está ocurriendo en nuestros países desde hace, bueno, casi 2 siglos, ¿no? Así que bienvenida, María Cecilia, es un gusto conocerte por este medio y seguro pues vamos a seguir compartiendo. Bien, no veo manos levantadas y todavía restan algunos minutos para las 7:30. ¿Está Pablo Paiva por ahí? Porque me gustaría. Si está por ahí. Okay. Pablo. ¿Está? Pablo Sí, Paiva. a Pablo sí lo había visto. A Pablo sí lo he visto ahí, pero no sé. A ver, voy a ver si tiene el micrófono. Ya tiene Está ahí Pablo Paiva. Sí. Adelante, Pablo, hacenos tu comentario. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, fuerte y claro. No, la verdad que fue una muy linda charla, muy buena. La verdad que la bienvenida, las felicitaciones a nuevas personas que se van acercando. La verdad que más cuando ven gente, que se suman gente que ya tienen la esfera política y con probada competencia, ¿no? Como hemos podido apreciar en los pocos minutos que compartimos con María Cecilia, sin duda que es una de las personas que están preparadas y competentes para estar en la esfera política. Creo que en cuanto a los tópicos del próximo foro, yo creo que son sumamente convenientes, son muy buenos. Concuerdo completamente con lo que mencionado por Alberto en cuanto a limar y tratar de sacar todo tipo de incongruencias, que creo que las incongruencias son las que son una piedra de tropiezo grande para cualquiera de cualquiera de los dos bandos que fueron definidos. Sobre todo creo que de los más provechosos va a ser justamente posicionarnos claramente cómo sería una oposición clara y contundente, porque creo que sí, el tema creo que así como mencionaste, Alberto, en cuanto a la Argentina y con el famoso tema de la grieta, ese ejemplo lo están tratando de trasladar mediáticamente a otras orillas. Acá ha pasado con Uruguay. Si bien creo que no existe tal grieta aquí, pero sí la están tratando de llevar adelante, de exportar esa grieta y crear un mundo bipolar. Entonces, al crear esa bipolaridad, justamente lo que menos nos conviene a nosotros. Entonces, justamente nosotros tenemos que estar bien claros en el asunto para romper con ello y realmente ser una tercera vía, presentarnos como una tercera vía. Por ejemplo, rápidamente, no sé si sabes, pero hace unos días participó en un programa, para el que no conoce, Alberto sí lo conoce, pero mucha gente que tal vez que no, Mirta Legrand es un clásico en Argentina.
casi que diríamos que marca la agenda pública de la Argentina. Y bueno, pues lo menciono porque en uno de los últimos programas estuvo justamente Milei. Entonces, Milei, ¿por qué, claro, lo traigo a colación? Porque Milei se vio envuelto en la propia trampa del ratón, porque compartió programa con Bullrich, Patricia Bullrich, que participó y llevó una destacada labor en cuanto a seguridad pública, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y después durante el gobierno de Macri. Pero ¿qué sucedió? Es clarísimo, clarísimo, y comparto plenamente, incluso María Cecilia lo dijo ahí al pasar, en cuanto a que nosotros tenemos que combatir es a las ideas, siempre a las ideas. En el momento que nosotros nos posicionamos y empezamos a combatir a las personas, empezamos a perder. ¿Tá? Y eso le pasó a Milei, porque despotricó abiertamente contra los políticos, no solamente como influencer, sino ahora estando en el programa, y por supuesto que Bullrich lo dejó hablar, y al final lo aterrizó con total sutileza y cancha y quedó bastante mal parado. O sea, ¿por qué? Porque despotricó contra todo el sistema político, y bueno, pero ahora él es un actor político. Y empezó a señalar a las personas y a cuestionar temas personales. Entonces, cuando uno empieza a señalar personas y temas personales, uno solamente se mete en el brete. Entonces, nosotros creo que eso es fundamental para encarar el próximo foro, a todo lo que nos están acompañando. Creo que claramente cuál es nuestra posición, claramente las ideas a las cuales tenemos que combatir, ver los nichos los cuales tenemos que explotar al máximo. Y creo que uno de ellos es el que te viene inquietando, Alberto, y lo has mencionado ya, y has escrito y lo tocaste como un tema a llevar adelante, que es el mercado común de Latinoamérica. Para mí, creo que eso es uno de los temas fundamentales, y lo digo ¿por qué? Porque cuando uno dice que pretende, como nosotros pretendemos, tomar distanciamiento de todas aquellas organizaciones supranacionales, ¿no? Llámese todos los temas, la cantidad de innumerables de acuerdos comerciales y políticos que han aparecido en torno a América Latina. Y nosotros, si bien visualizamos a las Naciones Unidas, por ejemplo, y hacemos hincapié de no firmar cualquier cosa, no firmar irresponsablemente y adherir a cualquier tratado que nos venga implantado desde afuera, pero nosotros para tomar distancia de eso tenemos que marcar claramente cuál es nuestra posición. Entonces, para tomar distancia tenemos que realmente saber dónde estamos parados nosotros, qué es lo que anhelamos para Latinoamérica y qué queremos como un mercado común, cuál es nuestra plataforma. Porque cuando uno se pone en contra de algo, uno tiene que decir, bueno, nosotros nos oponemos a esto porque creemos en esto. Entonces yo creo que es un tópico muy importante a tratar tanto en el próximo foro, porque tiene que formar parte, sin duda alguna, de nuestra plataforma política. No quería dejar mencionar eso. Gracias, Pablo. Yo personalmente, cuando me den el micrófono en el sexto foro, voy a tratar el tema del mercado común latinoamericano. Como ninguno de nuestros países puede salir solo de este barranco en el que estamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo, en que no podemos atacar a las personas, ¿ok? Y yo tengo que hacer un mea culpa en ese punto, ¿ok? Porque yo agarro ancho basto y lo tiro con frecuencia. Tengo que hacer un mea culpa. Pero cuando lo hago, digo por qué lo hago. O sea, qué es lo que no me gusta de ancho bastos y demás. Y sí, vamos a tratar el tema del mercado común latinoamericano. Es un tema que a mí me apasiona desde que trabajé en una de las burocracias de la economía latinoamericana. Trabajé en el CELA en Caracas hace unos cuantos años. Me pagaron muy bien, me pude comprar un apartamento por primera vez en mi vida, ¿okay? Pero salí con un cargo de conciencia bestial. Ese es otro mea culpa que tengo que hacer. Pero bueno, mi forma de expiar ese pecado va a ser
en el sexto foro Hablemos del Mercado Común Latinoamericano. Ahí está Alan, que levanta la mano, la única mano que hay, y después nos vamos porque no queremos abusar del tiempo. ¿No es así, Jorge? Exacto, gracias. Adelante, Alan, por favor, buenas noches. Buenas noches a todos desde acá de México. Mía culpa también, confiésome pecador. Confieso que mucha parte de mi salario como empleado de gobierno se va a la causa. Ya nos redimiremos más adelante. Pero bien dicho, profesor, siempre a la regla hay una excepción, y en esa excepción a veces es necesario, a veces, decir nombre y apellido de los gañanes, de los mentirosos. Ya iba a decir de los hijos de María Morelos, pero a veces es necesario, a veces, no siempre, pero a veces. Y buenísimo, solo quería felicitar a José Aguilera. Efectivamente, José, hay un ataque frontal contra la cristiandad, solo que la cristiandad lo tiene bien merecido, porque la cristiandad se ha puesto del lado del Estado, de la bestia, y no ha entendido que debe estar del lado del rey. Nosotros que somos creyentes, deberíamos entender como iglesia en toda Hispanoamérica que debemos estar del lado del rey y de su manera de gobernar para estas naciones, que no es más que un gobierno limitado a sus funciones propias. Ya lo mencionaron varios de ustedes, las 3 funciones propias: seguridad, justicia y administración de infraestructura pública. Fuera de ahí hay problemas, como lo decía Cecilia. Si el Estado toma la educación, la echa a perder; si toma la salud, la echa a perder; si interviene la economía, la echa a perder. Y vaya, creo que estamos en un tiempo en que tenemos que alzar la voz con toda claridad, precisamente como decía el profesor Alberto, mencionar que nosotros sí somos de derecha, pero ustedes son de ultraderecha. No, somos de derecha. Nosotros sí somos de la derecha, y de la derecha buena. Y cosa que también el evangélico en toda Latinoamérica, cómo predica y cómo cree esa mentira de ni soy de izquierda ni soy de derecha. Entonces, pues, igual felicitarte por esa lucha que estás tomando, José, y efectivamente yo lo hablo seguido acá con autoridades de aquí de Querétaro, y también les he dicho así: ustedes son cristianofóbicos, así les he dicho. Ustedes son cristianofóbicos, ustedes detestan a los cristianos. Cuando se las regreso, ya se empieza a nivelar el golpeteo, ¿no? Pero bien, era lo que quería comentar. Muchas gracias a todos. Gracias, Alan, muy amable. Bien. Cierra como siempre, Jorge. Ok, muchísimas gracias, amigos, por su atención. Gracias a todos los que han intervenido en este excelente conversatorio virtual: a José Andrés Aguilera, a León Quintana, a María Cecilia Ordóñez, a Pablo Paiva, a Alan Sánchez, y por supuesto al profesor Alberto Mansuetti, que hoy nos ha compartido ¿a qué vamos? Al sexto Foro Liberal de América Latina, a celebrarse el próximo 19 y 20 de marzo del año 2021. Agéndelo, por favor. Vamos a prepararnos para hacer una buena oposición. A eso vamos, y le queremos tener allí, por favor, dispuesto de mente, de corazón, de espíritu, abierto a la invitación que le vamos a hacer para que pase a formar parte de las filas de los movimientos y de los partidos políticos liberales clásicos que estamos fundando en toda nuestra América hispana. Así es de que, pues, un enorme gracias a quienes nos acompañaron acá en la sala de Zoom, y a las decenas de personas que nos acompañaron en Facebook
live. Muchísimas gracias por su preferencia. Nos encontramos aquí el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal. Prepararemos como siempre con mucha tesón pues, nuestro conversatorio y esperamos tenerlos acá como siempre. Hacemos camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Que pasen una excelente noche. Hasta la próxima. Y el lunes, laboratorio. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Saludos. Saludos a todos desde México. Igual, Alan, que estés bien.